Muy buenos días, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Esperamos que anden bien. Acá el Señor nos da aire acondicionado, nos da un lugar tranquilo para estar estudiando su palabra. Así que estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios con ustedes aquí presentes y también con nuestros amigos que nos miran desde YouTube o que nos están escuchando por la radio. Agradecemos a Dios por el equipo de sonido, de radio que hay, que cada sábado permite que los sermones, los mensajes que se dan aquí en la iglesia puedan también compartirse con gente que no está aquí. Un buen uso de las redes sociales. Y agradecido a Dios porque también me da la oportunidad, me da el privilegio de predicar. Les tengo que hacer una confesión, si quieren un chisme les cuento. Saben que disfruto predicar porque me saco el chip de estar en una clase con jóvenes y vengo a hablar de la palabra de Dios. Y agradezco al Señor que Él me permite estudiar la Biblia con ustedes. Y en esta mañana queremos compartir un mensaje que se encuentra en el capítulo número 7 del libro de Mateo. Y ahora vamos a ir hacia allá. El título del mensaje de esta mañana es Dos puertas, dos destinos, una decisión. Dos puertas, dos destinos, una decisión. El Sermón del Monte. El capítulo número 7 del libro de Mateo está dentro o está enmarcado en uno de los mensajes de la ética del cielo. Es uno de los mensajes, a mi parecer, más profundos que abarca toda área o en algún aspecto de nuestra vida dentro del marco moral de Dios para la humanidad. Hay un autor, Craig Blomberg, él dice, dentro de su libro El Evangelio de Mateo, él dice esto: tal vez ningún otro discurso religioso en la historia de la humanidad ha atraído tanto la atención como el Sermón del Monte. Filósofos y activistas desde muchas perspectivas no cristianas, han rehusado adorar a Jesús. Le preguntan a un filósofo y dice: no, yo Dios no, Jesús no me interesa como Dios. Pero dice él, y no obstante, han admirado su ética. En el siglo XX, Mohandas Gandhi fue un político, un activista social en la India, en el siglo XIX y XX. Él dice, Mohandas Gandhi fue el más famoso no cristiano devoto del sermón. El Sermón del Monte toca tu área personal, de tu vida personal, en algún aspecto o en otro. Este Sermón del Monte se ha evaluado desde diferentes perspectivas. Algunos ven en el Sermón del Monte una norma moral. Cuando hablamos de una norma moral, hablamos acerca de conductas que hace el ser humano, que ejecuta el ser humano. Algunos creen que el Sermón del Monte es una norma moral imposiblemente elevada. Algunos dicen, lo que Jesús dice allí me describe lo que está bien y lo que está mal, pero es imposible alcanzar ese propósito, esa estatura, esa norma que dejó Cristo. Por lo tanto, los impulsa a ir de rodillas, a suplicar perdón a Dios y reconocer que el ser humano tiene un problema dentro de sí. Otros ven el Sermón del Monte como un discurso de ética civil, un llamado a la paz, a la armonía, a la buena relación entre los seres humanos aquí en la tierra. Y otros ven el Sermón del Monte como un evangelio social, un llamado a traer el reino de Dios a la tierra por el esfuerzo humano. El ser humano tiene que hacer todo lo que le está en su mano para alcanzar la venida del reino de Dios según lo que dice el Sermón del Monte.
Por lo tanto, en este sentido, todos los lectores del Sermón del Monte, en algún aspecto o en otro de su vida, se encuentran con la ética del cielo. Elena G. White describe en El deseado de toda la gente, página 266, que de hecho la Iglesia Adventista cree en Elena G. White como profeta de Dios. Si usted no conoce quién es Elena G. White, nunca la ha escuchado, o quizá duda de sus escritos, o si duda de si su don es de Dios o no, la mejor manera para comprobar si hay un profeta de Dios en la vida, en los escritos de Elena G. White, es leyéndola. No hay otra. La persona que no lee a Elena G. White, primero se perderá de muchísima información muy bíblica, inspirada por Dios. Y además esa persona no puede cuestionar el don de profecía en esa mujer. Yo le creo a alguien que cuestione a Elena G. White cuando la ha leído toda y decide, pese a lo que ha leído, no creer en ella. Ella dice del Sermón del Monte esto: en el Sermón del Monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Siglo tras siglo, el sistema educativo de los fariseos habían destrozado el programa moral de Dios, primeramente para su pueblo y segundo para toda la humanidad. Trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. ¿Sabes cómo es el reino de Dios? ¿Saben que Elena G. White tiene un libro acerca del Sermón del Monte? No sé si sabían, se llama El discurso maestro de Jesucristo. Tremendo libro, se los recomiendo. Les aseguro que si leemos el Sermón del Monte, nosotros no nos vamos a mirar de la misma manera. Porque en el Sermón del Monte se trasluce una bendición del cielo para el mundo entero. Hay una bendición en el mensaje, en el Sermón del Monte, de parte de Dios para el mundo. Quien habla en el Sermón del Monte es una voz que proviene del cielo. Elena G. White, ahora no recuerdo la cita, si en el discurso maestro de Jesucristo o en el deseado de todas las gentes, ella dice que Jesús se olvidó que estaba en el planeta Tierra y empezó a hablar palabras del cielo en este mensaje. Es como si el cielo hubiera descendido en ese momento y Jesús olvidó este mundo de desorden social donde no habita la ética de Dios, donde hay injusticia, donde la justicia humana es injusta, es sucia. Y el cielo descendió en ese momento y Jesús empieza a hablarle a la multitud. En primera instancia Jesús le habla a los apóstoles. Pero saben que la Biblia dice que había una enorme multitud allí. En Lucas capítulo 6, 17 dice que había gente de Judea, gente de Tiro, gente de Sidón y gente de Jerusalén. O sea, el público que tenía Cristo era variado. Era un público tanto creyentes como no creyentes. O sea, si uno es creyente, si uno está con Dios, si uno está relacionado, tiene una comunión con Dios, el mensaje, el Sermón del Monte, el contenido de este sermón, también es para nosotros.
Nadie queda excluido, según la Biblia. Este sermón del monte fue dado a la humanidad como ley que enunciara sus deberes. En este sermón se describe tu responsabilidad y mi responsabilidad para con Dios. ¿Sabes cuáles son tus deberes para con Dios según el sermón del monte? ¿Conoces cuáles son tus responsabilidades para con la norma ética, o sea, las acciones buenas y malas según la norma del cielo? Tienes que leer el Sermón del Monte. Además, el mensaje del Sermón del Monte se enunció para traer luz del cielo, para infundir al ser humano esperanza y consolación en el desaliento. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas difíciles, refúgiate en el Sermón del Monte. Vas a encontrar palabras de aliento, de bondad, de interés, de misericordia de parte de Dios para ti. El Sermón del Monte tiene esta naturaleza. Es un mensaje donde hay gozo y estímulo, en todas las vicisitudes de la vida. Y finalmente el último punto para introducir es que tú y yo debemos escuchar al príncipe de los predicadores. La homilética, o sea, la presentación que hay en el Sermón del Monte, no lo habló tal o cual pastor humano. Lo habló el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, con artículo definido, no hay otro. Por eso, escuchemos al príncipe de los predicadores, el Maestro Supremo, pronunciar las palabras que su Padre inspiró. Solamente me quiero concentrar en esta mañana en dos pasajes. En dos pasajes del Sermón del Monte que nos van a hablar o estamos en un lado o estamos en el otro lado. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7, capaz que ya están allá. Y vamos a estar leyendo los versículos 13 y 14. Es tan dulce la lectura del Sermón del Monte. Jesús habla acerca de los felices, Jesús habla acerca de la oración. Si tú quieres aprender a orar, mira el Sermón del Monte. Si quieres realmente ser feliz, mira el Sermón del Monte. Y Jesús en el capítulo 7 va a empezar a hablar el cierre, la aplicación del mensaje que Él está dando. Jesús va a estar empezando en el versículo 13 hasta el versículo 29, las conclusiones del Sermón del Monte. En estos dos versículos, miren lo que dice. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Contempla el texto. Dice el texto: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cortito, al punto, bien práctico. Jesús habla aquí de dos puertas, dos destinos y una decisión. Siempre en la Biblia existen solamente dos opciones.
Nunca existe en la palabra de Dios una tercera opción. Por lo tanto, no hay 10.000 iglesias hoy en día. No hay 10.000 doctrinas diferentes hoy en día. No hay muchos dioses hoy en día. No hay, como estudiamos hoy en la escuela sabática, pasajes contradictorios. Hay hombres que contradicen la Biblia, que es muy diferente. Siempre a la luz de la Biblia existe o el grupo de Dios o existe el grupo de los hombres. O están los salvos o están los perdidos. O están las ovejas o están los cabritos. O están los peces buenos o están los peces malos. O están las vírgenes fatuas o las infatuas. O están los hijos de Dios o están los hijos de los hombres. No hay otra opción. Y en este pasaje Jesús nos está indicando que nosotros tenemos que tener cuidado porque existen dos opciones. Dos opciones. Algunos aspectos generales del pasaje. Noten ustedes que el versículo 13 dice, entrad. Entrad. Esta palabra, la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, lo que estamos nosotros leyendo, se escribió en griego. En griego. La palabra, por allí en el español, no se alcanza a palpar en su plenitud, pero la palabra entrad está compuesta de dos palabras y habla acerca de una acción, hacer algo, y un tiempo. Si ustedes miran el griego, tiene dos palabras que dice, acércate, muévete, ven, decídete, la acción. Y luego el tiempo es ahora. Ahora. La primera palabra no es una sugerencia, no es una opción, no es si a ti te parece. Dios está diciendo, toma una decisión. Jesús, en este versículo 13, empieza la conclusión del Sermón del Monte. Y Jesús luego va a hablar de las consecuencias si no entramos en el reino de los cielos. Este pasaje nos está diciendo que el ser humano tiene que tomar una decisión. El ser humano tiene que hacerlo ya. Hoy que estás vivo, hoy que estás consciente, hoy que te puedes mover, hoy que estás consciente de ti mismo, toma la decisión. Entra por la puerta angosta. Entra. Dice el apóstol Pablo, este es el tiempo favorable, este es el día de salvación. ¿Saben que Jesús contó, allá en Lucas 12, contó la historia de un empresario, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que este hombre se dedicaba a la actividad agropecuaria. Y dice la Biblia que le fue tan bien, pero tan bien, que todas sus reservas le quedaron chicas para lo que tenía. Y dice la Biblia que el hombre se recostó y dijo, oh vida mía, qué bien que me siento. Voy a pensar a ver cómo agrandar, cómo enriquecerme más aún. Y dice la Biblia que se le dijo a ese hombre, oh hombre, ¿no sabes que esta noche van a pedirte la vida? ¿La vida? ¿No sabes que la vida tuya no te pertenece? ¿Que no manejas tu tiempo a tu antojo? ¿Tú sabes lo que va a pasar dentro de 10 minutos? La Biblia dice, entra, toma la decisión, muévete hacia eso, no te desenfoques, esfuérzate por entrar, dice Lucas. Lucas 13:24 dice, fuérzalos a entrar. Por ahí se traduce mal. Uno dice, ¿cómo? ¿Tengo que obligar a la gente? No está hablando de eso. Está hablando de que para entrar en la puerta de Dios, la palabra fuérzalos
tiene que ver con agonía. Y hace alusión al atleta que hace sacrificios, que se esfuerza, que entrega tiempo para poder llegar a la meta bien. Fuérzate, fuérzalos, diles que entrar por la puerta no es fácil, que tienen que tomar la decisión ahora. Otra cuestión es que el ser humano tiene que ser persuadido en dos aspectos. Dos aspectos. Primero, tú y yo estamos afuera del reino. Por eso dice la Biblia, entrad. Hazlo ya, apresúrate, porque tú estás afuera. Es cierto que el texto de manera explícita no lo dice, es verdad. Pero si el texto te está diciendo que entres, quiere decir que la postura, la situación, mi condición en la que me encuentro, es que me encuentro fuera. Estamos nosotros, el pecador, el perdido, el que está lejos de Dios, está fuera de la puerta. Por eso dice el texto, entra. Y esta palabra de entra, y si no entras te vas a quedar afuera, tenía mucho que ver con el público que Cristo estaba predicando. El público que estaba escuchando el mensaje, las palabras de Cristo, entendía muy bien lo que estaba diciendo Jesús. Recuerden ustedes que dijimos que había gente de Tiro, de Sidón, gente gentil, o sea, gente que no era judía, pero había gente también de Judea y de Jerusalén, gente creyente, gente que pertenecía al pueblo de Dios. Y Jesús le está diciendo, mira, no te creas que por ser judío tú ya estás en el reino de los cielos. Tú, aunque conoces las Escrituras, aunque manejas las profecías, aunque conoces la palabra de Dios, no te creas que estás adentro. Tú también estás afuera, le dijo Cristo. Allí empezó el desánimo del pueblo judío. El pueblo judío jamás iba a pensar que su Mesías iba a ser el varón de dolores. El pueblo judío había hecho de la salvación del reino de los cielos algo exclusivista para la sangre judía. El pueblo judío había hecho de la salvación, de la posibilidad de ingresar al reino de los cielos, a disfrutar de las mansiones celestiales, solamente una cuestión cultural, nacional, una cuestión racial. Si tú no estás como descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú estás perdido. Jesús le dice, entrad porque tú estás afuera. Tú estás perdido. No estás caminando hacia el reino de los cielos. Jesús le dijo a los fariseos, las prostitutas y los pecadores van delante de ustedes al reino de los cielos. Entrad por la puerta angosta. ¿Saben que el que preparó el terreno para la predicación de Cristo fue Juan el Bautista? Y Juan el Bautista luchó con esto también. Juan el Bautista en Mateo 3:9 le dijo a la gente judía, ¿saben que Juan le habla al pensamiento judío? Las ideas internas que estaban pasando por el corazón de la gente judía. Juan le dijo, no penséis dentro de vosotros mismos, o sea, cuídate con tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Dice Juan, que Jesús dijo que no hubo ningún profeta más grande como Juan. Dice la Biblia, no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Ellos descansaban en su ascendencia familiar. Juan le dice, no piensen que por ser hijo de Abraham ya estás salvo. Dice el texto, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, a los gentiles. El estar en el reino de los cielos, el ingresar a la puerta estrecha, no depende
de si eres hijo de pastor, si eres tres generaciones de adventista. No depende de qué educación hayas tenido. No depende de tu cuenta bancaria. Porque Juan le dijo, cuida esa manera de pensar. Tú estás fuera del reino. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y podríamos traducirlo a nuestro tiempo. No todos los que son adventistas son realmente adventistas. Dice el texto, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, en Israel había apóstatas, había babilonios. Dice el texto, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Romanos 9, 6 y 7. Cuídate. Si tú crees, si tú has pensado que por ser adventista, que por ser cristiano, por hacer el bien, tú ya te ganaste el reino de los cielos, cuidado. No te olvides que la puerta es estrecha. El ego no está permitido en la puerta estrecha. El ego personal. Otro aspecto introductorio de este pasaje es que nosotros tenemos una responsabilidad moral. El ser humano, querida iglesia, el ser humano tiene el deber de decidir. El cielo entero no te va a forzar a que entres por la puerta angosta. La decisión la tiene que tomar el mismo ser humano. Tú no eres un robot. Dios no te creó con un engranaje interno que funciona hasta el día de tu muerte. Dios te creó con la capacidad de decidir, de pensar, de analizar. Y este asunto de la elección se ve en toda la Biblia. En toda la Biblia. No solamente acá en Mateo 7. Uno de los pasajes, pueden buscar después una concordancia y pongan camino, senda, andar. Van a encontrar un montón de pasajes. Por ejemplo, Moisés escribió de esto. Moisés dijo esto en Deuteronomio 30, 19 y 20. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Ahí está. Escoge la vida o escoge la muerte. ¿Tienes cuántas opciones? Dos. Dos opciones. La bendición y la maldición. Vida, muerte. Maldición, bendición. Dice, escoge por la... Dios está recomendando. Dios está desesperado. Dios te dice, mira, yo sé que hay dos opciones, pero decidí bien. Escoge la vida. No decidas la muerte, oh pecador. Oh ser humano caído, escucha el mensaje del cielo. Escoge la vida. Escoge la vida. Si tú escoges la vida y le enseñas a tus descendientes, la vida será traspasada de generación en generación, dice Dios. Dice el texto, ¿no? Para que vivas tú y tu descendencia. No dejes de enseñarle a tu descendencia que solamente a la luz de la ética de Dios hay dos opciones. O estás con la vida o estás con la muerte. O estás con la bendición o estás con la maldición. Escoge, pues, la vida. Y eso es algo que a veces cuando predicamos nos cuesta, y les digo porque a mí me ha pasado. ¿Saben que en Mateo 10 cuando Jesús en Mateo 10 enseñó a predicar, mandó a los apóstoles a predicar, les dijo dos cosas. Bueno, le dijo varias cosas, pero dos de los puntos que quiero destacar es esto. Hay gente que los va a recibir y hay gente que no. La gente que te reciba, versículo 13, Mateo 10, 13, la gente que te reciba, dile que la paz, que la armonía de Dios
que Dios ya no está más en conflicto con esa familia. Esa familia, cuando recibe a Jesús, cuando recibe el centro del Evangelio, ahora está en armonía con el cielo. Pero el versículo 14 dice, la gente que no te acepte, sacude tus pies y déjalo en paz. No fuerces al que quiere aprender de Dios. No atropelles el libre albedrío. Dios no lo hace, no lo hagas tú. Cuando la gente te diga que no quiere, tenemos que respetar la decisión de la gente. Porque la gente tiene un deber moral para con Dios. Tiene una responsabilidad en sus elecciones. Tiene un deber para hacer de su vida o el programa de Dios o desechar el programa de Dios. La gente decide. Hablemos un poquito de las puertas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Las puertas. Jesús era un especialista en tomar los símbolos y llevarlos al reino de los cielos. Es la forma. De lo conocido lo llevaba a lo desconocido. De algo que la gente interactuaba a algo que la gente desconocía. Y uno de los instrumentos que usó Jesús fue la puerta. La puerta. Saben que la gente entendía muy bien esta parte de la casa. ¿Saben por qué? La gente en Palestina vivía en ciudades amuralladas. Y vivían en colinas escabrosas y algunas de sus casas estaban en la altura. Que si la persona no llegaba con luz del día, la persona se quedaba fuera. La persona no podía entrar a su casa, no alcanzaba a descubrir el camino, el sendero para llegar a su casa. Por eso, la persona que venía al final del día tenía que desesperadamente llegar con luz para entrar a su casa, a un lugar seguro. La persona que no llegaba se quedaba fuera. Entonces, cuando Jesús empieza a introducir esto, la gente está diciendo, va a haber obstáculos en el camino y va a haber un camino ascendente. Jesús ahora les va a decir, entrad por la puerta angosta, no te quedes afuera. En este andar en la vida cristiana, le dice Jesús, corres el riesgo de quedarte afuera. Entra por la puerta angosta. Hablemos de algunos puntos de la puerta ancha. No me interesa tanto hablar de la puerta ancha porque la puerta ancha justamente es una decisión sin filtrar nada. La puerta ancha es una puerta que ofrece un estilo de vida en el libertinaje, en hacer lo que tú quieras, en decidir como a vos bien te parezca, según tu mirada, según tu perspectiva. En la puerta ancha no existe lo que dijo Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncate. Obviamente que estaba hablando de forma no literal. Hablando de, si tú tienes un contacto con el pecado, abandonalo. Si tienes una amistad que te lleva al mal, déjala. Si tu tentación es el fútbol, perdón la comparación que justo hoy, no. Y estás llevando por el mal camino, abandonalo. Te es mejor, dice Jesús, entrar al reino de los cielos sin esa amistad, sin ese placer, que antes caer en la destrucción con ese placer. La puerta ancha dice, no, eso acá no existe. La puerta ancha es un lugar donde cada uno hace según le parece.
No debes esforzarte porque Satanás en la puerta ancha te ofrece un abanico de opciones. Pero ¿saben? Satanás te lo cobra. De una u otra forma, el enemigo de Dios no regala nada. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿eh? Esta puerta lleva a Dios, pero de forma solamente racional. ¿Saben que la Biblia dice que los demonios creen? ¿Qué significa esto? Que lo tienen como un conocimiento más, pero jamás van a hacer la voluntad de Dios. Es como decir, sí, yo sé que la harina hace mal, pero yo sigo comiendo pan, ¿verdad? Tengo el conocimiento, lo sé, pero no tomo una decisión con respecto a eso. El demonio dice, sí, yo... ¿Se acuerdan el caso de en Éfeso? Cuando el apóstol Pablo dice que en Éfeso había gente que estaba diciendo a un poseído, ¿no? En el nombre del Jesús que predica Pablo, te digo que salgas de él. Y el demonio le dijo, yo sé quién es Jesús. Y dice la Biblia que los golpeó. Los demonios saben quién es Cristo. Eso dice Santiago 2:19, que los demonios creen y tiemblan. La puerta ancha me lleva a este conocimiento. Sí, yo sé que Dios existe, pero... ¿no? Él me tiene que aceptar con mi estilo de vida. Ese es un concepto de la puerta ancha. Si tú quieres entrar en la puerta angosta, tienes que hacer cambios. ¿Saben que la Biblia dice que el camino del transgresor es duro? Mucha gente dice, yo me voy de la iglesia porque acá me prohíben, acá me dicen no a todos, ¿no? A mí me gusta mi comida, me gusta ver tal o cual cosa. Dedicar un día para Dios, ustedes están locos, ¿no? Que el sábado, no. ¿Saben? No hay nadie más interesado en la felicidad del ser humano que Dios. Dios jamás te va a prohibir algo que te haga bien. Jamás, porque Dios no es así. El que te miente es el diablo, que te dice, entra por mi puerta, que acá vas a tener libertad total. Y saben que hay gente, miles de gente, porque dice que son muchos los que entran a esta puerta, pagan carísimo sus decisiones. Confía en tu Creador, confía en Dios. Si te cuesta creerle a Dios, mira Génesis 3. Mira la propuesta que le hizo a Adán y Eva. No, Dios te está mintiendo. Lo estudiamos esta semana, ¿no? Dios te está diciendo cosas que Él se está ocultando para Él. En cambio, si me seguís a mí, yo te voy a mostrar lo bueno, que ustedes ya conocen, ¿no? Y lo malo también. Dios no quiere que vayas a disfrutar de eso. Yo te permito disfrutar de eso. Dice el sabio Salomón, el camino de los transgresores es duro, es malo. A veces la luz que aparenta tener el camino, la puerta ancha, la gente la observa y es seducido por esa aparente luz. Pero cuando entra en ese camino, se da cuenta que allí hay espinas, hay cardos, hay momentos difíciles, tribulaciones. El camino del pecador es duro, dice la Biblia. Proverbios 13:15. Si tú piensas que en la puerta ancha te va a ir bien, vas a ser feliz, ten cuidado. No te equivoques. El diablo te lo cobra. El único bondadoso es Dios. Satanás solamente quiere tu destrucción. Por eso, no vayas, no escuches a la gran multitud, porque son muchos los que escuchan este mensaje de la puerta ancha. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo más lindo de la puerta angosta es que vas a la vida.
E inclusive las situaciones difíciles en medio de este camino se pasan de forma diferente. Dios no te asegura que en ese camino no va a haber problemas. Pero cuando vengan los problemas, los pasarás de una forma diferente, acompañado, sostenido por la misericordia de Dios. La puerta de Cristo es angosta porque no permite enmiendas ni añadiduras. Eso habían hecho los fariseos. Habían sobrecargado el Evangelio. Miren ahí en Mateo capítulo 5 y el versículo 20. Jesús lo dice abiertamente, sin filtro. Por eso lo trataban de matar a Cristo Jesús. Dice el pasaje: por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ten cuidado. Y en el capítulo 7, en los versículos 21 al 23, justamente habla esa gente que dice: Señor, pero yo te sigo, yo te he servido, yo he hecho milagros en tu nombre, he profetizado, he sacado demonios. Gente que camina por una puerta ancha, que cree que con su estilo de vida puede igualmente ingresar al reino de los cielos. Qué iluso es a veces el ser humano. Trata de burlarse de Dios, de hacer del don más profundo que hizo Dios dando a Cristo Jesús, pensando que la misericordia, el perdón de Dios, lo va a perdonar pese a su conducta pecaminosa. Eso se llama presunción. Presunción es reclamar la bendición de Dios pese que yo estoy haciendo mal las cosas. Cambia, dice Jesús. Si tú sigues el consejo de estos hombres, tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. Te vas a quedar afuera. La puerta angosta no admite una justicia rebajada, no admite una obediencia a medias. O eres cristiano o no eres cristiano. O sigues el camino de Dios o estás fuera de Él. No hay manera de un poquito hoy y un poquito mañana. Esa es la puerta ancha. Nosotros tenemos que tomar una decisión. La puerta angosta es un estilo de vida. La puerta angosta no es una religión. Ahí en Mateo, justamente, le está diciendo Jesús: no sigan a los religiosos. Los religiosos, la mayoría, está fuera de los caminos de Dios. La palabra religar no tiene que ver con simplemente una iglesia, estar dentro de una organización religiosa. La palabra religar tiene que ver con personas, seres humanos que han comprendido su situación pecaminosa, entran en comunión con Dios, piden perdón por sus pecados, deciden bautizarse y decirle: Señor, quiero iniciar una vida diferente. Basta, Señor, basta de seguir con el juego de hoy sí, mañana no, hoy no hago mi culto, hoy me olvido de orar. Basta de ser indeciso. Entra por la angosta, dice el Señor Jesús. Hubo una reacción de la multitud, ¿saben ustedes? A la multitud no le gustó para nada lo que dijo Jesús. Para nada. ¿Saben que Jesús en Juan 10 habla de la puerta? Y la gente cuando escuchó dijo: pero este está enseñando otro tipo de puerta. No es el nuestro, no es nuestro evangelio. Y la Biblia dice que la gente tomó una decisión. ¿Saben qué dijo la gente? Acompáñenme, Juan 10. Juan capítulo 10. Por ejemplo, el versículo 7 dice: yo soy
la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, después dice en Juan 14, la verdad y la vida. Dice el versículo 14 en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Saben lo que le está diciendo Jesús a los judíos? El concepto de Mesías que ustedes tienen está mal. Está falto de información. Ustedes están confundiendo el reino de la gracia con el reino de gloria. Antes de que venga el reino de gloria, tiene que sufrir el siervo sufriente. ¿No han leído Isaías 53? Dice, yo como soy Dios, represento a toda la raza humana, dice Cristo Jesús. Yo entrego mi vida, yo doy mi vida por toda la humanidad y la volveré a tomar. Le está diciendo a los judíos, el concepto de Mesías que ustedes tienen está equivocado, está errado. Y la gente dice, en el versículo 18, Jesús sigue hablando, nadie me la quita sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús estaba hablando palabras del cielo. No estaba diciendo ni siquiera palabras suyas, que es Dios hablando en su persona. Eran palabras de su Padre. Y dice la Escritura, versículo 19, volvió a haber ¿qué? División, disensión entre los judíos por estas palabras. Estas palabras no encontraron cabida en el corazón de los judíos. No todos, seguramente, pero me destaca la Biblia el hecho de que el judío, el cristiano, el creyente, el que cree seguir los caminos de Dios, no toma una decisión. Dice, muchos de ellos, ¿se acuerdan ahí? Mateo 7:14, muchos entran en esa puerta ancha. La multitud reacciona. Y dice el texto, muchos decían, ¿qué cosa? Demonio tiene. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús está hablando de que hay una puerta, de que hay un sendero, de que tienen que tomar una decisión, y ellos le dicen que esa puerta que habla supuestamente de Dios es de un poseído. ¡Qué tremenda confusión! La multitud reaccionó. Dice, está loco. Está fuera de sí, está hablando cualquier cosa. Está desquiciado, dice. Y otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. Había gente creyente. Estoy seguro que la mayoría era gentil. La mayoría. Dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta gente que creyó por un milagro. Creyó por un milagro. Tenemos que ir terminando. Tenemos que hacer alguna aplicación para nosotros. Entrar por la puerta angosta no es fácil. No es fácil. Hay varios asuntos descritos por Cristo en Mateo 5 al 7 de por qué entrar por la puerta angosta es difícil. Pero solamente quiero concentrarme en tres. En tres. Hay más, pero solamente en tres. ¿Están muy cansados? ¿También? ¿Sí? Solamente en tres cosas. Para entrar por la puerta angosta, primero, el ser humano debe reconocer que tiene una naturaleza mala. Mala. Tú, a los ojos de Dios, eres malo. Cuando el Señor te transforma, yo me puedo transformar en bueno. ¿Y cómo es que Ezequiel dice estas cosas? Porque Jesús lo dijo. En Lucas 11:13 dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ustedes son malos, dijo. El ser humano en la composición interna tiene un problema. Está enfermo.
Adán y Eva, cuando cometieron pecado, Adán y Eva le transfirieron al ADN del ser humano una deficiencia moral. El pecado causó revolución en la naturaleza santa que tenía el ser humano en sus inicios, en Génesis 1 y 2. Al ser humano natural, cuando hablamos de natural, hablamos del ser humano, que la Biblia habla de esto, ¿no? El ser humano en su estado natural está enfermo, está mal. Y cuando está en ese estado natural, el ser humano no puede entender las cosas de Dios. No te va a entender. El ser humano que está lejos de Dios, que no vive con Dios, no entiende las cosas de Dios. No las entiende. Dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, o sea, el hombre que se guía por los sentidos, el hombre en su estado pecaminoso, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no tiene esa percepción. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El ser humano que ve la puerta angosta es porque Dios ha hecho un acto de providencia para con ese ser humano. Dios ha usado diferentes instrumentos para llegar al corazón de ese ser humano. Pero en su estado natural, el ser humano es malo. Por eso la gente dice, pero hay gente peor que yo. Yo no soy tan malo. Yo algunas cosas buenas hice. Sí, me equivoqué un poquito, pero ahí vamos mejorando. Yo soy bueno. La Biblia me dice en 2 de Timoteo 3:17 que para que el ser humano llegue a ser bueno, tenemos que leer la Biblia. Sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no hay transformación. Y al ser humano, Dios, porque el ego del ser humano está en contra de la propuesta ética del Dios de los cielos. Otro aspecto por qué la puerta angosta, el camino estrecho es difícil, es porque la vida cristiana exige una vida de testimonio. El cristiano verdadero no esconde su vida ante Dios. El cristiano verdadero vive el evangelio de manera visible. Miren lo que dice Mateo 5, versículo 11. ¿Cuándo debemos sentirnos felices? Dice el texto, felices serán cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si en tu entorno no tenés conflictos, algo pasa. En la vida de la puerta angosta te van a llamar, el mala onda, el que dice que no, el que no le gusta. Si tú quieres ser venerado por el mundo, aquellos que van por la puerta ancha, muchísimos que van por allí, quédate callado. No vivas la vida con Dios. No seas un testimonio. Pero si tú quieres realmente que se cumpla Mateo 5:11 en ti, muestra a Dios en tus decisiones. Sacrifica tu fama, tu concepción externa de los otros hacia ti por Dios. Y Dios te recompensará tu lealtad. Saben que la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ahí en Mateo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero dice también que si la sal pierde su sabor, será echada y será pisoteada. ¿Saben cómo pierde la sal su sabor? Cuando entra en contacto con otras sustancias. Por ejemplo, el barro. Compruébenlo, pongan barro y sal y van a ver de que el barro anula el sabor, el condimento de la sustancia salina. La sal
pierde su influencia cuando entra en contacto con otras sustancias. No pierdas tu identidad. No dejes de marcar la diferencia. La puerta angosta demanda una vida de testificación, una vida de testimonio. ¿Por qué puerta estás andando? ¿Por qué puerta estás ingresando? ¿Dónde estás? Ayer estudiábamos. ¿Dónde estás? ¿Estás escuchando el llamado de Dios para entrar por la puerta de la vida? ¿O será que andamos por la puerta ancha, el lugar de la indecisión? Vuelvo a repetir, ¿sabes si hoy de tarde estarás vivo? ¿Sabes si mañana estarás vivo, viva? Medita en esto. Medita en esto. Ahora quiero invitar a George Ellis, que va a tener una parte musical, y después cerramos.
Amén. Muchas gracias, Jorgelis. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Quiero hacer un llamado a la luz de lo que dice Mateo 7:13. Entra ahora por la puerta angosta. ¿Cuántos de acá será que andamos en la puerta ancha? ¿Cuántos de acá quizá estamos en el camino incorrecto, indebido? Saben que las peores personas que nosotros podemos imaginar encontraron consuelo en las palabras de Cristo. Por ejemplo, María Magdalena fue la última que se fue del día que Jesús murió y la primera que se encontró con el Salvador resucitado. La vida de María cambió para siempre, porque un día tomó la decisión de decir: Señor, quiero empezar el camino de la puerta angosta. Quiero ser de los valientes, de los poquitos que la encuentran, que se animan a ingresar por ahí. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Era un asesino del Evangelio. Se encontró con Cristo y empezó a caminar la vida de la puerta angosta. Y dice él en Filipenses 3, lo que tenía era basura. Lo que yo antes era fariseo, a los 8 días circuncidado, intelectual, líder, todo eso por Cristo lo he desechado. ¿Será que estamos nosotros en la puerta ancha aún? Yo quiero invitar a que nos pongamos en pie, aquellos que queremos tomar una decisión, aquellos que no temen de decir: Señor, quizás hasta hoy de mañana anduve en la puerta ancha, pero ahora quiero caminar en la puerta angosta. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle a Dios eso? ¿Hay alguien que le gustaría ponerse en pie? Yo soy el primero porque el mensaje es para mí. Yo se los comparto. Amén. Amén. Si me permite, Miguel, una oración, ¿sí? Por todos ustedes. Después cantamos el himno final y ya terminamos. Querido Padre que moras en el cielo, muchísimas gracias porque estamos en el tiempo que aún existe gracia. Todavía estamos andando en este mundo de dolor, de confusión, pero tenemos el mensaje de la puerta angosta que lleva a la vida. Señor, son pocos los que la encuentran. Y en esta mañana queremos rogarte que nos ayudes a poder llegar a buen puerto, que nos des la orientación que necesitamos para poder escuchar el llamado que hace Cristo en el Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que podamos en este momento, Señor, tomar esa decisión, confirmarla en nuestra vida y decidirnos por ti. Bendice a cada persona, a cada hermano que ha reconocido su situación, e inclusive yo también, que nos equivocamos, Señor, que tomamos malas decisiones, pero queremos rogarte en el nombre de Jesús que transformes nuestra vida, que podamos andar de manera que te agrade a ti. Como dice Mateo 5:48, sed perfectos porque vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ayúdanos a alcanzar esa madurez espiritual que tanto buscamos y necesitamos. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.